La época de oro del cine mexicano fue una era de esplendor, glamour y talento inigualable. Actores y actrices marcaron una generación con su carisma, sus interpretaciones y su impacto en la cultura popular. Entre ellos, uno de los nombres más icónicos fue el de Jorge Mistral, un galán de origen español que conquistó la pantalla grande con su inconfundible presencia y voz. Sin embargo, detrás de la fama y el reconocimiento, se escondía una historia de tristeza, desesperación y un destino fatal que terminó con su vida en circunstancias desgarradoras. Jorge Mistral, nacido como Modesto Llosas Rosell en 1920 en Aldaya, Valencia, fue un actor con una carrera impresionante en España y Latinoamérica. Su elegancia, talento y personalidad fuerte lo convirtieron en un referente del cine de los años 40 y 50. Pero como muchos actores de su época, su vida personal estuvo marcada por conflictos internos, desilusiones y problemas emocionales que lo llevaron por un camino oscuro del cual no pudo escapar. A lo largo de los años, se han tejido diversas teorías sobre las razones que llevaron a Mistral a quitarse la vida en 1972, cuando tenía solo 52 años. Algunos aseguran que fue la desesperación, otros culpan a la depresión, mientras que ciertos rumores insinúan que hubo factores externos que lo empujaron al borde del abismo. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Realmente fue una decisión tomada por un trastorno emocional o había algo más que lo atormentaba? Para entender su trágico final, es necesario analizar su trayectoria, sus logros, sus problemas personales y la lucha interna que libró hasta su último aliento. Modesto Llosas Rosell, conocido mundialmente como Jorge Mistral, tuvo una infancia y juventud marcadas por el contexto social de España en los años 20 y 30. Nació en una familia modesta, pero desde pequeño mostró una inclinación hacia el arte y la actuación. En su juventud, estudió teatro y trabajó en pequeños escenarios antes de dar el salto al cine, donde rápidamente fue descubierto por directores que vieron en él una estrella en potencia. Fue en la década de los 40 cuando comenzó a destacar en la industria cinematográfica española, participando en películas que lo colocaron en la mira del público y de la crítica. Su elegancia, su voz profunda y su estilo refinado lo hicieron destacar entre los actores de su generación, y no tardó en convertirse en el galán por excelencia. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó cuando decidió expandir su carrera a América Latina, particularmente en México. La época de oro del cine mexicano estaba en su auge y muchos artistas españoles vieron en esta industria una oportunidad de oro para brillar a nivel internacional. Jorge Mistral no fue la excepción y rápidamente se consolidó como uno de los actores más cotizados en el país. En México, Mistral trabajó con grandes figuras del cine como María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba. Su participación en películas como La Noche Avanza, 1952, La Bestia Magnífica, 1953, y El Derecho de Nacer, 1952, lo catapultó a la fama. Su talento actoral y su magnetismo en pantalla le aseguraron un lugar privilegiado dentro de la industria cinematográfica. Sin embargo, el éxito y la fama no siempre traen felicidad. Detrás de su imagen de galán sofisticado, Jorge Mistral comenzó a experimentar los estragos de la presión mediática, los problemas en su vida personal y el desgaste emocional de la industria. Aunque muchos lo veían como un hombre seguro de sí mismo y con una personalidad imponente, en su interior luchaba con inseguridades, miedos y una profunda sensación de insatisfacción. La vida en el cine no es fácil, y los actores de su generación enfrentaban grandes desafíos para mantenerse en la cima. Mistral, a pesar de su éxito, comenzó a experimentar un declive en su carrera con el paso de los años. Con la llegada de nuevas generaciones de actores y la evolución del cine, las oportunidades de trabajo empezaron a disminuir. Este golpe fue duro para él, pues estaba acostumbrado a estar en el centro de la atención y ser considerado un galán intocable. Uno de los factores que contribuyeron a su tragedia fue su vida sentimental. Aunque era un hombre atractivo y con muchas admiradoras, sus relaciones amorosas no siempre fueron exitosas. Se dice que tuvo varios romances, pero ninguno logró brindarle la estabilidad emocional que necesitaba. Además, Jorge Mistral era un hombre de carácter fuerte, con un temperamento difícil de manejar. Su personalidad intensa y su exigencia consigo mismo lo llevaron a enfrentarse con productores, directores e incluso con compañeros de reparto. Su actitud provocó que, con el tiempo, algunas puertas en la industria comenzaran a cerrarse para él. Pero lo más preocupante era su estado emocional. A medida que su carrera fue decayendo, su ánimo se fue deteriorando. Sufría de episodios de depresión y ansiedad que lo llevaban a aislarse y a sumergirse en un estado de desesperanza. Se dice que tenía problemas económicos y que le costaba aceptar que su época dorada había quedado atrás. La falta de trabajo, las dificultades personales y la sensación de que su carrera estaba terminando lo hundieron en una profunda tristeza. Aunque intentó mantenerse fuerte, la depresión comenzó a apoderarse de su vida, y poco a poco perdió el interés en seguir adelante.
El 20 de abril de 1972, la noticia sacudió al mundo del espectáculo. Jorge Mistral se había quitado la vida en la Ciudad de México. Su fallecimiento conmocionó a sus seguidores y a la industria cinematográfica. Según los informes, el actor utilizó un arma de fuego para acabar con su vida. Las razones oficiales apuntaban a la depresión severa que lo aquejaba desde hacía tiempo. Sin embargo, no faltaron especulaciones sobre otras posibles causas. Algunas versiones sugieren que estaba desesperado por la falta de oportunidades laborales, mientras que otras teorías apuntan a problemas personales más profundos que nunca salieron a la luz. Se ha hablado de deudas, traiciones y conflictos internos que lo llevaron a tomar una decisión irreversible. Lo cierto es que la muerte de Jorge Mistral dejó un vacío en la industria del cine y generó un debate sobre la importancia de la salud mental en los actores de la época. En aquellos años, la depresión no era un tema que se hablara abiertamente, y muchos artistas sufrían en silencio sin recibir el apoyo necesario. A pesar de su trágico final, Jorge Mistral sigue siendo recordado como una de las grandes figuras del cine de la época de oro. Su talento, su presencia y su impacto en la pantalla grande dejaron una huella imborrable en la historia del cine latinoamericano. Su vida y su muerte nos recuerdan que la fama no siempre es sinónimo de felicidad, y que detrás del glamour y el reconocimiento, los artistas también enfrentan luchas internas que pueden ser devastadoras. Jorge Mistral se fue demasiado pronto, pero su legado perdura en cada una de sus películas, en cada escena donde su voz grave y su mirada intensa cautivaron a millones de espectadores. ¿Qué opinas de su historia? ¿Crees que su muerte pudo haberse evitado? Sigue con nosotros para descubrir más detalles ocultos de las leyendas del cine y no olvides compartir esta historia. Jorge Mistral fue, sin duda, un ícono del cine de la época de oro, pero su historia estuvo marcada por sombras y sufrimiento que lo llevaron a un desenlace fatal. Su trágico final sigue siendo un tema de especulación y misterio, pues su muerte no solo fue el resultado de una depresión profunda, sino de una serie de circunstancias que lo empujaron hacia el abismo. Para comprender mejor los últimos años de su vida, es necesario analizar con más profundidad los problemas que lo afectaron, los testimonios de quienes lo conocieron y los factores que lo llevaron a tomar la decisión de acabar con su vida en 1972. ¿Realmente todo se debió a la depresión o hubo algo más detrás de su muerte? A pesar de que su carrera había comenzado a declinar, Jorge Mistral no dejó de intentar mantenerse vigente en la industria. En los años 60, con la llegada de nuevos actores que comenzaban a acaparar la atención del público, su popularidad fue disminuyendo, pero él se resistía a quedar en el olvido. En un intento por adaptarse a los cambios, aceptó trabajos en televisión y cine en roles secundarios. Sin embargo, esto no le resultó fácil, pues estaba acostumbrado a ser el protagonista y a recibir el reconocimiento que había disfrutado en su época de esplendor. Uno de los proyectos que intentó levantar su carrera fue su incursión en el cine como director y guionista. Se dice que tenía varias ideas en mente para películas que nunca llegaron a realizarse debido a problemas financieros y falta de apoyo. Este fracaso solo aumentó su frustración y su sensación de impotencia. En entrevistas de la época, algunos allegados mencionaban que Mistral se veía cada vez más desmotivado y pesimista. Aunque intentaba aparentar fortaleza, en sus círculos cercanos se notaba que algo no estaba bien. Uno de los factores que más afectó su estado anímico fue su situación económica. A diferencia de otros actores que lograron administrar bien sus ingresos y asegurarse un futuro estable, Mistral no tuvo la misma suerte. Se dice que tuvo problemas con malos manejos financieros, inversiones fallidas y gastos excesivos que lo llevaron a endeudarse. A medida que sus oportunidades de trabajo disminuían, su situación económica se volvía más precaria. Algunos rumores indican que intentó pedir ayuda a amigos de la industria, pero muchos le dieron la espalda. Este rechazo fue un golpe duro para él, ya que lo hizo darse cuenta de que la fama y la admiración eran efímeras, y que, cuando su éxito desapareció, muchos de los que lo rodeaban también se alejaron. Esta sensación de abandono y traición lo sumió aún más en la depresión. Mistral, que alguna vez fue un hombre imponente y seguro de sí mismo, se encontraba en un punto de vulnerabilidad extrema. En la década de los 60 y 70, los problemas de salud mental no se abordaban con la seriedad que tienen en la actualidad. La depresión era un tema tabú, especialmente en el mundo del espectáculo, donde los actores debían mantener una imagen de éxito y fortaleza. Jorge Mistral sufría en silencio. Aunque se sabe que atravesaba episodios de ansiedad y tristeza profunda, nunca buscó ayuda profesional, o si lo hizo, no fue suficiente. Las personas cercanas a él notaban su cambio de actitud, pasaba de ser un hombre enérgico y ambicioso a alguien retraído y apático. Su comportamiento errático y sus cambios de humor eran señales claras de que algo no estaba bien. Sin embargo, en esa época, admitir que se tenía un problema de salud mental era visto como un signo de debilidad, y muchos preferían ocultarlo en lugar de buscar apoyo.
El 20 de abril de 1972, Jorge Mistral tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Se encontraba en la Ciudad de México, en su residencia, cuando tomó un arma y se disparó en el pecho. El impacto de su muerte fue inmediato. La noticia se esparció rápidamente en los medios, causando conmoción entre sus seguidores y colegas. Las primeras versiones indicaban que había sido un suicidio motivado por la depresión y la desesperación. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir diversas teorías sobre lo que realmente ocurrió. Ese día, algunos sugieren que había dejado pistas de su decisión en días anteriores, mostrando un comportamiento aún más errático y aislado. Otros creen que pudo haber sido influenciado por factores externos, como presiones económicas o conflictos personales. Como ocurre con muchas figuras públicas que mueren en circunstancias trágicas, la muerte de Jorge Mistral ha sido objeto de especulaciones y teorías. Una de las teorías más mencionadas es que no fue un acto impulsivo, sino algo que había estado planeando desde hace tiempo. Se dice que en sus últimas semanas había mostrado signos de despedida, como si ya tuviera claro lo que iba a hacer. Otra teoría apunta a que pudo haber estado bajo la influencia de sustancias o alcohol en el momento de su muerte, lo que habría afectado su juicio y lo llevó a tomar esa decisión. Algunas versiones más extremas sugieren que pudo haber sido víctima de una conspiración o que alguien lo empujó psicológicamente a ese punto de desesperación. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta hipótesis. A pesar de su trágico final, Jorge Mistral sigue siendo recordado como uno de los actores más talentosos y carismáticos de su época. Su trabajo en el cine dejó una huella imborrable, y su historia se ha convertido en un recordatorio de los altibajos que pueden experimentar las figuras públicas. Su muerte también abrió un debate sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. Hoy en día, se habla más abiertamente sobre la depresión y la ansiedad en los artistas, pero en aquel entonces, era un tema que se ignoraba o minimizaba. Jorge Mistral no solo fue un actor talentoso, sino también un hombre que luchó contra sus propios demonios en un tiempo donde no había redes de apoyo adecuadas para quienes enfrentaban problemas emocionales. Su historia nos deja una lección importante: la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Detrás de la imagen pública de las estrellas, muchas veces se esconden batallas internas que pocos conocen. Si Jorge Mistral hubiera vivido en una época con mayor conciencia sobre la salud mental, tal vez su destino habría sido diferente. Hoy en día, existen más recursos para quienes enfrentan problemas de depresión, pero en su tiempo, estos temas eran ignorados o malinterpretados. Su historia es un recordatorio de que detrás del brillo del cine, hay seres humanos con emociones, miedos y dificultades. Su legado sigue vivo en sus películas, pero su trágica muerte nos deja con la incógnita de qué habría sido de él si hubiera recibido el apoyo necesario. ¿Qué opinas de la historia de Jorge Mistral? ¿Crees que su muerte fue inevitable o pudo haberse evitado? Sigue con nosotros para descubrir más detalles ocultos de las leyendas del cine y no olvides compartir esta historia. Jorge Mistral dejó un legado imborrable en la historia del cine, pero su muerte sigue siendo una de las más trágicas y misteriosas de la época de oro. Su vida, marcada por el éxito, los lujos y la admiración, terminó de la manera más inesperada: un disparo en el pecho que acabó con todo en cuestión de segundos. Sin embargo, aunque las versiones oficiales indican que su fallecimiento fue consecuencia de una profunda depresión, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en los días previos a su muerte? ¿Hubo señales que anunciaban su fatal decisión? ¿Alguien pudo haberlo ayudado antes de que fuera demasiado tarde? En esta tercera parte, nos adentraremos aún más en los últimos momentos de su vida, los testimonios de quienes lo conocieron y los rumores que rodearon su inesperado final. Durante los últimos años de su vida, Jorge Mistral experimentó un declive que lo llevó a un estado de desesperación. Aunque su talento seguía intacto, la industria cinematográfica ya no le brindaba las mismas oportunidades que en su época dorada. Las nuevas generaciones de actores comenzaron a dominar el cine y la televisión, mientras que él, acostumbrado a los grandes papeles, tuvo que aceptar trabajos menores para poder mantenerse. Su orgullo se vio golpeado, y cada vez le costaba más aceptar que su mejor época había quedado atrás. A esto se sumaban sus problemas económicos. Se dice que gastó grandes sumas de dinero en lujos y viajes cuando estaba en la cima de su carrera, sin prever que el éxito no duraría para siempre. Cuando su fama comenzó a decaer, los problemas financieros se hicieron evidentes. Intentó invertir en negocios que no prosperaron, lo que lo llevó a endeudarse aún más. En varias ocasiones, recurrió a amigos y conocidos en busca de apoyo, pero muchos le dieron la espalda, lo que lo sumió en una profunda sensación de abandono. Uno de los factores más devastadores en la vida de Jorge Mistral fue la soledad. Aunque en su juventud fue un hombre carismático y rodeado de admiradores, con el tiempo sus relaciones personales comenzaron a deteriorarse. Se dice que su fuerte carácter y su temperamento difícil le trajeron problemas con colegas y amigos.
Era un hombre de opiniones firmes, y en ocasiones su actitud orgullosa le impedía aceptar consejos o reconocer sus errores. En el ámbito amoroso, tuvo varias relaciones, pero ninguna terminó de manera estable. Su vida sentimental estuvo marcada por romances intensos y rupturas dolorosas. La falta de una pareja estable o una familia con la cual apoyarse lo afectó enormemente en sus últimos años. Los testimonios de personas cercanas indican que pasaba muchas noches solo, reflexionando sobre su vida y sus fracasos. La soledad fue un enemigo silencioso que lo consumió poco a poco, hasta dejarlo sin fuerzas para seguir adelante. Los días previos a su muerte fueron un claro indicio de que algo no estaba bien. Varias personas que tuvieron contacto con él en ese tiempo mencionaron que lo vieron diferente, con una actitud apagada y un aire de resignación. Algunos aseguran que dejó frases inquietantes, como si ya hubiera tomado la decisión de acabar con su vida. En entrevistas posteriores, amigos y conocidos mencionaron que su mirada había cambiado, que había perdido la chispa que lo caracterizaba. Incluso, en una conversación con un viejo amigo, se dice que mencionó la frase: "No queda nada más por hacer, todo lo que fui ya no importa". La gente olvida rápido. Estas palabras reflejan el dolor interno que llevaba consigo, una tristeza profunda que lo llevó a pensar que su vida ya no tenía sentido. El 20 de abril de 1972, Jorge Mistral tomó la decisión final. Se encontraba en su residencia en la Ciudad de México cuando, en un momento de desesperación, tomó un arma y se disparó en el pecho. El sonido del disparo alertó a quienes estaban cerca, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Su vida se había apagado en cuestión de segundos. Las autoridades llegaron al lugar y confirmaron que se trató de un suicidio. No hubo signos de violencia ni indicios de que alguien más estuviera involucrado en su muerte. Sin embargo, algunas personas creen que, aunque no hubo una mano física que jalara el gatillo, la sociedad y el abandono que sufrió fueron factores clave en su trágico desenlace. La noticia de su muerte causó un gran impacto en el mundo del espectáculo. Sus colegas, admiradores y la prensa quedaron conmocionados. ¿Cómo era posible que un hombre tan talentoso y con una carrera tan brillante terminara de esa manera? Algunos actores y actrices de su generación expresaron su tristeza y sorpresa. Entre ellos, hubo quienes lamentaron no haber estado más cerca de él en sus momentos de mayor necesidad. Los fanáticos también se mostraron afectados. Para muchos, Jorge Mistral era un símbolo de la época de oro, una estrella que parecía inquebrantable. Su muerte dejó un vacío en la industria y en el corazón de quienes lo admiraban. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nombre comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva. Aunque sigue siendo recordado por sus películas y su legado en el cine, su trágico final fue una señal de lo cruel que puede ser la industria con sus propias estrellas cuando dejan de estar en el centro de atención. La historia de Jorge Mistral es un claro ejemplo de lo difícil que puede ser lidiar con el declive de la fama y el olvido. Su vida estuvo llena de éxitos, pero también de momentos oscuros que lo llevaron a tomar la decisión más trágica. 1. La importancia de la salud mental. En la época de Jorge Mistral, la depresión y otros problemas emocionales no se trataban con la seriedad que merecían. Si hubiera existido más conciencia sobre la salud mental, quizás su historia habría sido diferente. 2. El impacto del abandono y la soledad. A lo largo de su vida, Mistral sintió el abandono de sus amigos, colegas y la industria. La falta de una red de apoyo lo llevó a sentirse sin esperanza. 3. La fragilidad de la fama. Su historia demuestra que la fama es efímera. Lo que hoy es éxito, mañana puede ser olvido. La industria del entretenimiento es despiadada, y quienes no logran adaptarse pueden terminar en situaciones muy difíciles. 4. La necesidad de apoyo en momentos difíciles. Si alguien hubiera estado más cerca de Jorge Mistral en sus últimos días, tal vez su destino habría sido diferente. A veces, una conversación o un gesto de apoyo pueden salvar una vida. Jorge Mistral fue más que un actor talentoso, fue un hombre con sueños, miedos y luchas internas. Su legado sigue vivo en cada una de sus películas, en cada escena en la que dejó su alma. Aunque su muerte fue trágica, su vida merece ser recordada por su arte y por el impacto que tuvo en el cine. No debemos permitir que su historia quede en el olvido, sino aprender de ella y asegurarnos de que las futuras generaciones de actores y artistas reciban el apoyo que él no tuvo en sus momentos más oscuros. Su nombre sigue brillando en la historia del cine, y su historia nos recuerda que, detrás de cada estrella, hay un ser humano con emociones, batallas internas y una historia que merece ser contada. ¿Qué opinas sobre la vida y muerte de Jorge Mistral? ¿Crees que su destino pudo haber sido diferente? Continúa con nosotros para seguir descubriendo los secretos de las leyendas del cine. Cuando se habla de Jorge Mistral, la mayoría de las personas lo recuerdan como un actor talentoso, un galán del cine que dejó una huella imborrable en la época de oro. Pero detrás de su imagen de hombre exitoso y seductor, se ocultaba
una historia mucho más compleja y dolorosa. Su vida personal estuvo marcada por altibajos, relaciones tumultuosas y una lucha silenciosa contra la depresión. Con el paso de los años, la tristeza y la desesperanza fueron ganando terreno en su mente, hasta llevarlo a tomar la decisión más trágica de su vida. También analizaremos los rumores que surgieron tras su fallecimiento y cómo su historia sigue siendo objeto de especulación y misterio. Jorge Mistral, cuyo nombre real era Modesto Llosas Rosell, nació el 24 de noviembre de 1920 en Aldaya, Valencia, España. Desde muy joven, mostró un gran interés por el arte y la actuación, lo que lo llevó a perseguir una carrera en el mundo del cine. Sin embargo, aunque su éxito profesional fue innegable, su vida personal no fue tan sencilla. Quienes lo conocieron de cerca afirmaban que era un hombre de carácter fuerte, con una personalidad intensa y, en ocasiones, temperamental. Era perfeccionista, exigente consigo mismo y con los demás. Su ambición lo llevó a alcanzar la cima, pero también lo convirtió en una persona difícil de tratar. No era alguien que aceptara fácilmente las críticas o los fracasos, lo que generó conflictos en su entorno personal y profesional. A lo largo de su vida, tuvo varios romances, algunos más duraderos que otros, pero ninguno logró brindarle la estabilidad emocional que tanto necesitaba. Se enamoró apasionadamente, pero sus relaciones solían terminar en desilusión. Se dice que, en el fondo, Jorge Mistral era un hombre solitario, alguien que, a pesar de su fama y su atractivo, nunca logró encontrar un amor que lo llenara por completo. El amor fue un aspecto fundamental en la vida de Jorge Mistral, pero también una fuente de sufrimiento. Sus romances estuvieron marcados por la intensidad y, en muchas ocasiones, por el drama. Entre sus relaciones más conocidas, se encuentra la que tuvo con la actriz mexicana María Félix, una de las mujeres más icónicas de la época de oro. Se dice que su romance fue apasionado, pero también tormentoso. Ambos tenían personalidades fuertes y dominantes, lo que generó constantes choques entre ellos. Otro de sus grandes amores fue la actriz y cantante argentina Rosa Elena Durgel, con quien tuvo una relación de altos y bajos. Aunque su amor era sincero, las diferencias entre ellos terminaron por separarlos. Además, se le vinculó sentimentalmente con otras figuras del cine, como Marga López y Silvia Pinal, aunque nunca se confirmaron oficialmente estos romances. Sin embargo, a pesar de sus múltiples conquistas, Jorge Mistral nunca logró consolidar una relación duradera. Con el tiempo, el fracaso en el amor se convirtió en una herida que lo atormentó hasta el final. A medida que los años pasaban, la vida de Jorge Mistral comenzó a oscurecerse. La fama que alguna vez lo había colocado en la cima del cine comenzó a desvanecerse, y con ella, su estabilidad emocional. El declive de su carrera fue un golpe duro para él. La industria cinematográfica, siempre en constante cambio, empezó a dar prioridad a nuevos rostros, dejando a los actores de su generación en un segundo plano. Para Jorge Mistral, acostumbrado a ser el protagonista, esto fue devastador. Se sintió desplazado, olvidado, y la idea de que su tiempo de gloria había quedado atrás lo sumió en una profunda depresión. Además, sus problemas económicos comenzaron a agravarse. Durante sus años de mayor éxito, llevó una vida llena de lujos y excesos, sin prever que el dinero no duraría para siempre. Cuando los papeles escasearon, también lo hicieron los ingresos, lo que lo obligó a aceptar trabajos menores para mantenerse a flote. Todo esto lo llevó a un estado de desesperanza. Se volvió más retraído, más melancólico. Sus amigos y colegas notaron el cambio en él, pero pocos pudieron ayudarlo. En sus últimos meses de vida, Jorge Mistral se encontraba en un estado emocional crítico. Las personas cercanas a él notaron que estaba diferente, con una mirada apagada y una actitud derrotada. Algunas fuentes aseguran que llegó a expresar pensamientos pesimistas sobre la vida y su futuro. Frases como, "ya no queda nada para mí", o, "la gente olvida rápido", fueron señales claras de su deterioro emocional. El 20 de abril de 1972, Jorge Mistral tomó la decisión final. Se encontraba en su residencia en la Ciudad de México cuando, en un momento de desesperación, se disparó en el pecho con un revólver. El impacto de su muerte fue inmediato. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y a sus seguidores, quienes no podían creer que un hombre tan fuerte y talentoso hubiera llegado a ese punto. Como suele ocurrir con las figuras públicas, la muerte de Jorge Mistral estuvo rodeada de rumores y especulaciones. Algunas versiones indican que su suicidio no fue una decisión espontánea, sino el resultado de una larga planificación. Se dice que en los días previos comenzó a despedirse de algunas personas cercanas de manera sutil, como si supiera que su final estaba próximo. Otros rumores sugieren que no se trató de un suicidio, sino de un posible ajuste de cuentas o una conspiración dentro de la industria. Sin embargo, estas teorías nunca fueron confirmadas, y las autoridades determinaron que su muerte fue un suicidio. También hubo quienes aseguraron que, antes de su fallecimiento,
Jorge Mistral había intentado buscar ayuda, pero no recibió el apoyo necesario. Esta idea ha llevado a muchos a reflexionar sobre la importancia de atender la salud mental y brindar apoyo a quienes lo necesitan. A pesar de su trágico final, Jorge Mistral sigue siendo recordado como uno de los grandes íconos del cine de la época de oro. Su talento, su carisma y su presencia en la pantalla lo convirtieron en una leyenda que nunca será olvidada. Su historia nos deja muchas lecciones sobre la fama, la soledad y la importancia de la salud mental. Nos recuerda que, detrás de cada estrella, hay un ser humano con miedos, luchas internas y necesidades emocionales. Jorge Mistral vivió intensamente, amó apasionadamente y dejó un legado imborrable en el cine. Su historia, aunque trágica, sigue siendo fuente de inspiración y reflexión para las generaciones actuales y futuras. La historia de Jorge Mistral no termina con su muerte. Al contrario, su trágico final dejó más preguntas que respuestas, generando todo tipo de especulaciones y teorías en torno a lo que realmente ocurrió en sus últimos días. ¿Qué llevó a un actor tan talentoso a tomar una decisión tan radical? ¿Fue realmente la depresión la que lo consumió, o había algo más detrás de su trágico destino? Desde que inició su carrera en el cine, Jorge Mistral fue una persona intensa. No solo en sus interpretaciones, sino también en su vida personal. Quienes lo conocieron aseguran que era un hombre de carácter fuerte, reservado y, en muchas ocasiones, de humor cambiante. A medida que los años avanzaron, la presión de mantenerse en la cima se convirtió en una carga pesada. La industria cinematográfica no perdona el paso del tiempo, y las oportunidades para los actores de su generación comenzaron a disminuir. Los amigos cercanos de Mistral aseguraban que su mayor temor era ser olvidado. A pesar de su talento, la fama es efímera, y el actor comenzó a notar que los reflectores ya no lo iluminaban como antes. Se dice que en la última etapa de su vida, Mistral pasaba largas horas solo, reflexionando sobre su carrera y sobre los errores que había cometido. Poco a poco, la melancolía lo envolvió hasta convertirlo en una sombra de lo que alguna vez fue. Antes de su muerte, hubo varias señales que indicaban que algo no estaba bien en su vida. Algunas personas cercanas notaron cambios en su comportamiento. Parecía más distante, más callado, e incluso su actitud en los últimos rodajes no era la misma de siempre. Se dice que en los meses previos a su fallecimiento, Mistral comenzó a hacer comentarios sobre la inutilidad de la vida, sobre cómo el éxito no significaba nada si al final terminaba solo. También hubo reportes de que dejó de responder llamadas y mensajes de amigos y colegas. Su aislamiento fue cada vez más notorio, lo que aumentó las preocupaciones sobre su estado mental. Lamentablemente, en aquella época la salud mental no era un tema del que se hablará abiertamente. La depresión era vista como una simple tristeza pasajera, y muchos de los signos de alarma fueron ignorados o minimizados. El 20 de abril de 1972, la noticia del fallecimiento de Jorge Mistral sacudió al mundo del espectáculo. Su muerte fue reportada como un suicidio, pero pronto comenzaron a surgir rumores sobre lo que realmente había ocurrido. Se sabe que el actor estaba en su residencia en México cuando decidió terminar con su vida. El arma utilizada fue un revólver, con el cual se disparó en el pecho. Sin embargo, algunas versiones aseguran que la escena en la que fue encontrado tenía inconsistencias. Teorías y rumores sobre su muerte. Como suele ocurrir en estos casos, la muerte de Jorge Mistral estuvo rodeada de especulaciones. Algunas de las teorías más populares incluyen: 1. Realmente fue un suicidio. Aunque la versión oficial indica que Mistral se quitó la vida debido a la depresión, algunos aseguran que pudo haber sido víctima de un crimen. Las razones varían desde deudas económicas hasta conflictos personales que podrían haber derivado en una situación peligrosa. 2. Había alguien más con él en el momento de su muerte. Se dice que algunas personas cercanas a Mistral afirman que no estaba solo en la casa cuando ocurrió el disparo. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada por las autoridades. 3. Problemas económicos y amenazas. Se especuló que Jorge Mistral tenía problemas financieros en sus últimos años de vida. Algunos afirman que estaba endeudado y que esto pudo haberlo llevado a una situación desesperada. A pesar de todos estos rumores, la versión oficial nunca cambió. El actor sufría de una depresión profunda, lo que lo llevó a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. El legado de Jorge Mistral, ¿cómo es recordado hoy? A pesar de su trágico final, Jorge Mistral sigue siendo recordado como una de las grandes figuras del cine de la época de oro. Su elegancia, su talento y su carisma lo convirtieron en un ícono que trascendió generaciones. Su filmografía sigue siendo admirada, y sus actuaciones aún generan elogios. Además, su historia es un recordatorio de lo difícil que puede ser la vida detrás de las cámaras. La fama puede ser un arma de doble filo, y muchos artistas han experimentado la soledad y la tristeza en su máximo esplendor. A día de hoy, la vida y muerte de Jorge Mistral siguen siendo un tema de debate.
¿Realmente estaba destinado a este trágico final, o pudo haber encontrado una salida a su sufrimiento? La vida de Jorge Mistral nos deja muchas reflexiones importantes. La salud mental es un tema serio. Hoy en día, existe una mayor conciencia sobre la depresión y sus efectos, pero en el pasado, esto era algo de lo que no se hablaba. Su historia es un recordatorio de lo importante que es ofrecer ayuda a quienes lo necesitan. La fama no es sinónimo de felicidad. Aunque Jorge Mistral tuvo una carrera exitosa, eso no significó que fuera una persona plenamente feliz. Su vida estuvo llena de altibajos, y su historia nos recuerda que el éxito no lo es todo. La importancia de buscar apoyo. Muchos afirman que Jorge Mistral no tenía con quién hablar en sus últimos días. Si hubiera recibido el apoyo adecuado, tal vez su historia hubiera sido diferente. Han pasado décadas desde la muerte de Jorge Mistral, pero su historia sigue generando curiosidad y debate. ¿Fue realmente la depresión lo que lo llevó a su trágico final? ¿O hubo algo más detrás de su muerte que nunca se supo? Lo único cierto es que su legado sigue vivo, y su nombre aún resuena en la historia del cine. ¿Qué opinas sobre su historia? ¿Crees que su final pudo haber sido distinto? Sigue descubriendo más sobre las grandes leyendas del cine y sus secretos ocultos. La vida de Jorge Mistral estuvo marcada por la intensidad, no solo en la pantalla grande, sino también en el ámbito personal. Su presencia imponente, su elegancia y su aire de misterio lo convirtieron en uno de los galanes más codiciados de la época de oro del cine. Pero más allá de la imagen pública que proyectaba, Mistral vivió una vida amorosa llena de secretos, pasiones y relaciones que quedaron en la sombra. Mientras las cámaras captaban su magnetismo en las películas, detrás de escenas se tejían historias de amores prohibidos, romances ocultos y sentimientos que nunca se pudieron hacer públicos. Se dice que el primer amor de Jorge Mistral fue una joven española de la alta sociedad. Era un romance intenso, pero marcado por la diferencia de clases. Aunque no se conocen muchos detalles de esta relación, los rumores afirman que los padres de la joven se opusieron rotundamente a la unión. Mistral, que en ese entonces todavía no era famoso, no tenía la estabilidad económica ni el estatus que ellos deseaban para su hija. Este rechazo habría dejado una huella en él, convirtiéndolo en un hombre reservado y desconfiado en temas del corazón. A partir de entonces, aprendería a ocultar sus emociones y a vivir sus romances con cautela. Uno de los romances más conocidos de Jorge Mistral fue su matrimonio con María Douglas, una actriz mexicana de gran belleza y talento. La relación entre ellos fue vista como la unión de dos estrellas del cine, pero no todo fue tan idílico como parecía. Algunos allegados afirman que la relación estaba basada más en la admiración mutua y la imagen pública que en un amor profundo. Mistral, siempre rodeado de rumores y escándalos, necesitaba estabilidad, y Douglas parecía ser la compañera ideal para proyectar una imagen más serena. Sin embargo, las tensiones dentro del matrimonio no tardaron en surgir. Se dice que Mistral tenía un carácter difícil, y las discusiones entre ambos eran frecuentes. A pesar de ello, María Douglas siempre habló con respeto de su exesposo, aunque nunca reveló los verdaderos motivos de su separación. El atractivo de Jorge Mistral no pasó desapercibido entre sus compañeras de reparto. Durante su carrera, se le vinculó sentimentalmente con varias actrices, pero muchos de estos romances se mantuvieron en secreto. Entre los nombres que han sido mencionados en diversas ocasiones se encuentran figuras icónicas del cine como Elsa Aguirre, Silvia Pinal y Miroslava Stern. Elsa Aguirre, considerada una de las mujeres más bellas del cine mexicano, trabajó con Jorge Mistral en varias películas. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se rumorea que entre ellos hubo más que una simple amistad profesional, pero nunca se confirmó nada oficialmente. Aguirre, con su estilo discreto, nunca habló abiertamente de este supuesto romance, lo que solo alimentó las especulaciones. Otro nombre que ha aparecido en los rumores sobre la vida amorosa de Mistral es el de Silvia Pinal. Ambos compartieron pantalla en algunos proyectos, y se dice que entre ellos existía una fuerte atracción. Sin embargo, Pinal nunca confirmó haber tenido una relación con él. Algunos creen que pudo haber habido un romance breve, pero que nunca se hizo público debido a las circunstancias de la época. Uno de los rumores más tristes sobre la vida sentimental de Jorge Mistral involucra a Miroslava Stern, la talentosa actriz checoslovaca que dejó una huella imborrable en el cine mexicano. Stern fue una mujer enigmática, con una vida marcada por la melancolía y los amores difíciles. Se sabe que estuvo enamorada de varios hombres en su vida, y algunos creen que Jorge Mistral pudo haber sido uno de ellos. La trágica muerte de Miroslava en 1955, oficialmente declarada como suicidio, dejó muchas preguntas sin respuesta. Se dice que la actriz murió con una foto de un amor imposible en sus manos, pero nunca se reveló la identidad de la persona en la imagen. Algunas versiones aseguran que era Pedro Armendáriz, mientras que otras sugieren que podría haber sido Jorge Mistral.
Si esto fuera cierto, indicaría que hubo un romance entre ellos que nunca llegó a concretarse de manera pública. Más allá de los romances con actrices famosas, siempre se ha especulado que Jorge Mistral tuvo relaciones con mujeres fuera del medio artístico. Se dice que el actor prefería mantener su vida privada en completo hermetismo, lo que dificultaba que se conocieran detalles sobre sus verdaderos amores. Algunas versiones afirman que Mistral tuvo relaciones con mujeres de la alta sociedad, pero que nunca las formalizó por temor a que interfirieran con su carrera. Otros sugieren que su personalidad solitaria le impedía mantener vínculos emocionales duraderos. En sus últimos años de vida, Jorge Mistral se encontraba en un estado emocional delicado. Su carrera ya no era la misma, los papeles protagonistas se volvían escasos y la sombra de la depresión se hacía cada vez más presente. Se dice que en ese tiempo tuvo una última relación, pero que terminó de manera abrupta. Algunos creen que esa separación contribuyó a su tristeza y aceleró su deterioro emocional. Sin embargo, nunca se supo con certeza quién fue esa persona ni qué ocurrió realmente entre ellos. Jorge Mistral fue un hombre apasionado, pero también un enigma. A pesar de ser uno de los actores más atractivos y talentosos de su época, su vida amorosa estuvo llena de secretos y relaciones que nunca fueron completamente reveladas. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta, incluyendo el papel que sus amores y desamores jugaron en su destino final. ¿Realmente encontró el amor verdadero, o siempre estuvo en búsqueda de algo que nunca pudo alcanzar? A día de hoy, la historia sentimental de Jorge Mistral sigue siendo un misterio, pero su legado en el cine permanece intacto.